Esta es la historia de una mujer rechazada por quienes debieron amarla y de un hombre que juró no volver a amar. Cuando el destino los puso en el mismo camino, nadie imaginó que de ese dolor nacería la más hermosa historia de amor. Si crees que todos merecen una segunda oportunidad, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. En los comentarios, cuéntame. ¿Crees en los nuevos comienzos? Quédate hasta el final, porque esta historia te tocará el corazón de una forma que jamás olvidarás. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. Clara despertó esa mañana de agosto, sin saber que sería la última vez que dormiría bajo aquel techo. El sol aún no había nacido por completo cuando escuchó la voz áspera de doña Inés, llamando desde el piso de abajo. No era un llamado amable, nunca lo era. Era la voz de quien convoca a una sirvienta, no a una hija. Pero Clara ya se había acostumbrado a eso a lo largo de sus 24 años de vida. Cada mañana comenzaba igual, con aquel tono impaciente resonando por las viejas tablas de la casa, recordándole que su existencia allí era tolerada, jamás celebrada. Se levantó rápidamente del colchón delgado en el cuartito del fondo de la tienda, el mismo aposento donde había dormido desde que tenía memoria. Las paredes descascaradas guardaban las marcas de su infancia solitaria, pequeños rasguños que había hecho con carbón cuando era niña, contando los días hasta que algo cambiara. Se echó agua fría en el rostro usando la palangana agrietada, y se recogió el cabello oscuro en un moño sencillo, sus dedos ya conociendo cada movimiento de memoria. No había espejo allí, nunca lo hubo. Doña Inés decía que los espejos eran vanidad innecesaria para quien no tenía belleza que cuidar. Y Clara aprendió a no cuestionar, a simplemente aceptar cada palabra como verdad inmutable. La tienda estaba en la entrada de la aldea, una construcción modesta de 2 pisos que servía de comercio y vivienda. Los estantes polvorientos exhibían telas descoloridas, herramientas oxidadas, sacos de harina que a veces llegaban con gorgojos. No era un negocio próspero, pero sobrevivía atendiendo a los trabajadores de las haciendas cercanas y a los viajeros ocasionales que pasaban por el camino real. Don Genesio, el hombre que la encontró aún bebé, envuelta en harapos en el atrio de la iglesia, hace 24 años, había construido el lugar con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, soñando con una vida mejor que nunca llegó del todo. Él había sido amable con Clara cuando era niña, a su manera reservada y torpe. Le enseñó a leer usando periódicos viejos que llegaban de la capital con semanas de retraso. Le mostraba cómo revisar el cambio, le permitía comer las frutas magulladas que no servían para vender. No era amor. Clara lo sabía incluso cuando era pequeña, pero era algo cercano a la bondad, una gentileza silenciosa que se manifestaba en pequeños gestos. A veces, cuando doña Inés no estaba cerca, él incluso le sonreía, una sonrisa triste que decía: «Lo siento, pero no puedo hacer más». Doña Inés, sin embargo, siempre había dejado claro que aquello era caridad forzada, un peso que cargaba contra su voluntad. «Debiste quedarte donde te dejaron», decía con frecuencia, y especialmente cuando el trabajo no salía perfecto, o cuando Clara osaba sonreír demasiado fuerte. «Estoy obligada a sustentarte, porque mi marido tiene corazón blando, pero no pienses que eso te hace parte de esta familia. Nunca serás nada más que lo que eres, una intrusa a la que tuvimos la caridad de acoger». Clara había crecido sabiendo que no pertenecía allí, que cada comida era una deuda imposible de pagar, cada trozo de techo sobre su cabeza, una generosidad que debía ser retribuida con trabajo doble, silencio perpetuo y gratitud infinita. Aprendió a ser invisible, a anticipar necesidades antes de que fueran verbalizadas, a desaparecer en los rincones cuando había visitas, a nunca pedir nada, jamás quejarse, siempre agradecer. Su vida entera fue un largo intento de justificar el espacio que ocupaba en el mundo, y aún así, nunca era suficiente. Cuando don Genesio murió hace 6 meses, víctima de una fiebre que ningún doctor supo tratar, todo empeoró. El hombre había sido el único vínculo frágil que aprendía aquella casa con alguna semejanza de humanidad. Y con él bajo tierra, enterrado en el pequeño cementerio de la aldea bajo una simple cruz de madera,
Doña Inés ya no veía razón para disimular su resentimiento. Las deudas del negocio salieron a flote como heridas abiertas, las cuentas que no cuadraban, los proveedores cobrando con amenazas cada vez más directas. La viuda necesitaba un culpable, y Clara estaba allí, conveniente e indefensa. «La culpa es tuya», decía doña Inés en sus crisis cada vez más frecuentes. «Desde que llegaste, solo hemos tenido mala suerte. Mi marido se enfermó cuidándote de bebé. Gastamos dinero que no teníamos, y ahora mira dónde estamos. Eres un peso. Siempre has sido una carga que llevo sin merecimiento». Clara escuchaba en silencio, encogida, deseando poder desaparecer de verdad, disolverse en el aire como el humo de la leña del fogón. Bajó las escaleras de madera crujiente y encontró a doña Inés en la cocina, el rostro surcado por la amargura de quien pasó la vida entera insatisfecha. La mujer tenía poco más de 50 años, pero parecía cargar el peso de 80. Cabello canoso recogido en un moño demasiado apretado, manos que temblaban levemente, ojos que alguna vez fueron castaños y ahora parecían solo grises, como si todo el color hubiera sido drenado junto con cualquier vestigio de alegría. «Prepara el café y abre la tienda», ordenó sin mirar a Clara. «Y cuando termines, quiero que organices el almacén. Está un desastre por tu culpa». Clara tragó la injusticia que le subía por la garganta. El almacén estaba desorganizado, porque doña Inés insistió en cambiarlo todo de lugar 3 veces la semana anterior, buscando cosas que pudiera vender para pagar deudas, revolviendo cajas, esparciendo herramientas, pero argumentar solo empeoraría las cosas. «Sí, doña Inés», respondió bajito, ya moviéndose para encender el fogón. El día transcurrió en la rutina que conocía de memoria. Cada movimiento automatizado por el tiempo y la repetición. Atender a los pocos clientes que aún frecuentaban la tienda, cada vez menos cada mes. Limpiar los estantes que acumulaban polvo más rápido que mercancías. Organizar lo que no tenía organización posible. Cocinar con los ingredientes más baratos. Servir sin esperar agradecimiento. Doña Inés pasaba las horas sentada en la mecedora cerca de la ventana, suspirando lo suficientemente alto para que Clara oyera, comentando sobre cómo la vida había sido injusta con ella. «Mi marido me dejó sola, con deudas que no puedo pagar, con un negocio que se hunde y, para colmo, contigo para mantener una boca inútil más». Clara fingía no oír, pero cada palabra se clavaba profundo como una espina bajo la uña, doliendo de formas que no tenían cura. Continuaba barriendo, limpiando, organizando, como si el trabajo pudiera de alguna forma redimirla del pecado de existir, del crimen de haber sido abandonada y luego recogida por quien no la quería. Fue al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, que todo se desmoronó. Clara estaba barriendo frente a la tienda, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en la luz moribunda, cuando vio a doña Inés conversando con el señor Augusto en la entrada. El hombre era conocido en toda la región como el buitre de propiedades, alguien que compraba tierras y negocios de personas endeudadas, siempre por una fracción del valor real, aprovechándose de la desesperación ajena. Era gordo, sudoroso, con ojos pequeños que calculaban ganancias en cada mirada, vestía ropas caras pero mal ajustadas, y tenía el hábito de mascar tabaco que dejaba sus dientes manchados de marrón. Doña Inés hizo señas a Clara para que se acercara y había algo diferente en sus ojos, una mezcla de alivio y crueldad que hizo revolverse el estómago de Clara. La sonrisa en el rostro de la mujer era artificial, pegada como máscara, y eso asustaba más que los insultos habituales. «Clara», dijo doña Inés, su voz dulzona, de forma que sonaba grotesca. «Ha llegado la hora de que sigas tu propio camino. Ya eres una mujer crecida, ya es más que hora de que busques tu vida. El señor Augusto aquí se ha ofrecido a comprar la tienda, y con ese dinero podré saldar mis deudas y recomenzar, pero para eso, para que el negocio se cierre adecuadamente, necesito que la casa esté libre, completamente libre». Clara parpadeó, el mundo pareciendo desacelerarse a su alrededor, sin entender completamente qué escondían aquellas palabras floridas. «¿Libre?», repitió, la voz saliendo fina, casi infantil. «Sin ti», explicó doña Inés, y ahora cada palabra era elegida para herir, afilada como cuchillo de carnicero. «No eres mi hija,
Nunca lo fuiste. Fue una obligación que cargué por 24 largos años, solo por insistencia de mi difunto marido. Que Dios lo tenga en su gloria. Él ya se fue. Que descanse en paz. Y yo ya no tengo motivos, ni medios, ni voluntad de sustentar a la hija de nadie. Necesitas entender, Clara. Cada uno necesita cuidar de sí mismo en este mundo cruel. El mundo pareció girar, los colores desvaneciéndose, el suelo hundiéndose bajo sus pies. Se aferró al marco de la puerta, las piernas flaqueando, el pecho apretándose como si alguien hubiera atado cuerdas alrededor de sus costillas. Pero, doña Inés, la voz salió ahogada. No tengo a dónde ir. No tengo a nadie, ningún lugar, nada. Usted lo sabe, siempre lo ha sabido, y yo tengo la culpa de eso. La voz de la mujer estaba fría ahora, sin fingimiento, sin máscaras, solo crueldad pura. Debieron dejarte en la iglesia misma donde te encontraron. Al menos allí los curas saben cómo lidiar con abandonados. Tienen caridad de verdad. Hice más de lo que debía, mucho más. Te di techo y comida por 24 años, cuando no tenía ninguna obligación. Ahora es hora de que cada uno cuide de sí mismo, de que cada uno siga su rumbo. Eres joven, puedes trabajar, puedes valerte por ti misma. No es mi problema. Clara sintió las lágrimas quemar detrás de los ojos, pero las forzó a no caer. Las contuvo con toda la fuerza que tenía. No le daría a doña Inés la satisfacción de verla llorar, de verla quebrarse por completo. Ya le había dado todo a esa mujer. Años de trabajo silencioso, sumisión total, cada pedazo de dignidad, no le daría tampoco sus lágrimas. ¿Cuánto tiempo tengo? Su voz salió más firme de lo que esperaba, y eso la sorprendió, como si hubiera dentro de ella una fuerza que desconocía. Hasta mañana, al amanecer. Llévate solo lo tuyo, que no debe ser mucho. El señor Augusto asume la propiedad pasado mañana, y yo me iré a vivir con mi hermana a la capital. No hay lugar para ti allá, así que ni pienses en pedir. Este es el fin, Clara, el fin de todo esto. Clara asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué opción tenía, además de aceptar otra vez este rechazo, esta expulsión? Subió lentamente a su cuartito, cada escalón pesando como montaña, la visión nublada, el pecho apretado, los oídos zumbando. Miró alrededor del espacio minúsculo que había sido su mundo entero, las paredes descascaradas, el colchón delgado, la ventana pequeña que apenas dejaba entrar la luz. No había mucho para llevar, de hecho. 2 mudas de ropa remendadas tantas veces que más tenía remiendo que tela original. Un rebozo descolorido que decían haber pertenecido a la madre que nunca conoció. Una Biblia pequeña con páginas amarillentas que su don Genesio le había dado años atrás, y la partida de bautismo que probaba su existencia, aunque no probara su pertenencia, su valor, su derecho a existir. Pasó la noche sin dormir, sentada en el borde del colchón duro, mirando por la ventanilla pequeña a las estrellas que parpadeaban indiferentes en el cielo infinito. Por primera vez en su vida, Clara se permitió sentir rabia, rabia de verdad, no solo la mansa resignación que había cultivado durante años, rabia de quien la abandonó, bebé en el atrio de una iglesia envuelta en harapos como si fuera basura, rabia de don Genesio por morir y dejarla desprotegida en manos de una mujer sin misericordia, rabia de doña Inés por toda la crueldad disfrazada de caridad, por cada humillación, cada insulto, cada día de trabajo no reconocido, rabia del mundo, que no tenía lugar para mujeres como ella, mujeres sin nombre, sin familia, sin protección, pero junto con la rabia venía el miedo, helado y paralizante, subiendo por la espina dorsal como serpiente venenosa. ¿Qué podría hacer una mujer sola, sin familia, sin dinero, sin referencias, sin nada más que ropa vieja y una Biblia? ¿A dónde podría ir? ¿Quién la aceptaría? El mundo de afuera era vasto e indiferente, y ella era nada, nadie, invisible. Al amanecer, Clara bajó las escaleras por última vez, cargando su pequeña cruz que pesaba menos que su corazón. Doña Inés ya estaba despierta, como si hubiera pasado la noche en vela para asegurarse de que la indeseada realmente se fuera. No hubo despedida, no hubo última comida ofrecida, no hubo ninguna palabra que no fuera «vete ya».
solo la puerta cerrándose detrás de Clara con un sonido final, definitivo, como tapa de ataúd. La aldea aún dormía cuando Clara comenzó a caminar, las calles vacías, haciendo eco de sus pasos solitarios. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarse allí, donde todos conocían su historia, donde todos la verían como la rechazada, la abandonada 2 veces. Sus pies la llevaron por el camino de tierra que cortaba la región, flanqueado por inmensos cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol naciente pintaba todo de dorado y rojo, colores de fuego y esperanza, pero Clara no podía ver belleza en aquello, solo la inmensidad de un mundo donde no cabía. Caminó por horas, las suelas finas de sus zapatos gastados, ofreciendo poca protección contra las piedras afiladas del camino. No tenía comida, no tenía agua, no tenía destino. A cada paso se sentía más ligera y más pesada al mismo tiempo. Ligera porque no cargaba nada más que lo esencial. Pesada porque cargaba el peso de una vida entera de rechazo. El sol estaba alto e implacable cuando la fuerza comenzó a faltarle de verdad. Clara no había comido desde el almuerzo del día anterior. Un plato ralo de frijoles aguados, y la última vez que bebió agua fue en la madrugada. La boca estaba seca como algodón, la lengua pegándose al paladar, la cabeza tonta girando en círculos, las piernas temblando con cada paso. Necesitaba parar, necesitaba descansar. ¿Pero dónde? El camino seguía interminable, sin casas a la vista, solo plantaciones y más plantaciones. Fue entonces cuando vio un árbol frondoso a orillas del camino, un antiguo hipé, con ramas gruesas, ofreciendo sombra generosa contra el calor. Clara se tambaleó hasta allí, las piernas casi cediendo, dejándose caer sobre las raíces expuestas que formaban bancos naturales. Apoyó la cabeza en el tronco áspero y cerró los ojos solo por un momento, solo para recuperar el aliento. Pero el cuerpo, exhausto y desnutrido, después de días comiendo cada vez menos, tenía otros planes. La conciencia comenzó a resbalarse entre sus dedos como arena fina. El mundo se volvió distante. Los sonidos se apagaron. Clara luchó por mantener algún hilo de conciencia, para no rendirse por completo a esa oscuridad invitante, porque algún instinto primitivo de supervivencia le decía que entregarse así sola en ese camino desierto podía significar nunca más despertar. La visión comenzó a nublarse, manchas oscuras danzando en la periferia. Los sonidos del camino se volvieron apagados, distantes. Las manos temblaban incontrolablemente en el regazo. Intentó levantarse pensando que necesitaba continuar, pero las piernas simplemente no respondieron. Fue entonces cuando el pánico llegó, esa sensación de que su cuerpo se estaba desconectando contra su voluntad, que estaba perdiendo el control. Ella aún no lo sabía, pero a pocos metros de allí, en la curva del camino que sus ojos turbios no alcanzaban a ver, venía un hombre a caballo, un hombre de hombros anchos y mirada cansada, que también cargaba sus propias dolencias, sus propias pérdidas irreparables, sus propios motivos para haber jurado no volver a abrir el corazón a nadie. Un hombre que, en cuestión de minutos, encontraría a una mujer al borde del colapso debajo de un árbol y, sin saberlo, estaría encontrando la razón por la cual su corazón volvería a latir de verdad. Pero eso Clara no lo sabía mientras la conciencia escapaba, mientras el cuerpo cedía, mientras el mundo se volvía cada vez más distante. Todo lo que sabía en ese momento suspendido entre estar y no estar era que había sido rechazada por la última persona que debió haberla protegido, que ahora sola en ese camino sin fin, bajo un cielo indiferente, quizás el mundo finalmente le estaba diciendo en voz alta lo que todos siempre insinuaron, que no había lugar para ella en ninguna parte. Vicente Almeida no era hombre de dudar. A sus 35 años, comandaba una de las haciendas de café más prósperas de la región, con mano firme y decisiones rápidas. Pero esa tarde de agosto, cuando vio el bulto apoyado en el árbol a orillas del camino, algo dentro de él se detuvo por un segundo antes de actuar. Quizás era solo un trabajador descansando. Quizás era un borracho durmiendo la resaca. Quizás no era nada que debiera preocuparle. Pero entonces el bulto se movió levemente, un movimiento demasiado débil para ser de alguien solo descansando. Y Vicente tiró de las riendas del caballo, desviando la ruta que lo llevaría directo a casa. Se acercó despacio, los cascos del animal levantando pequeñas nubes de polvo anaranjado.
Fue solo cuando estuvo a pocos metros que se dio cuenta de que era una mujer, joven, por lo que podía ver, con ropas sencillas cubiertas de polvo del camino. Estaba sentada de forma torcida contra el tronco, la cabeza inclinada en un ángulo que parecía incómodo, una pequeña truz tirada a su lado como si hubiera escapado de sus manos. Vicente desmontó, amarrando el caballo rápidamente, y se acercó con cautela. «Muchacha», llamó, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Se encuentra bien?». Clara escuchó la voz como si viniera de muy lejos, atravesando capas de algodón que envolvían su conciencia. Intentó abrir los ojos, pero la luz del sol era demasiado agresiva, perforando sus párpados como agujas. Solo logró un gemido bajo, moviendo la cabeza ligeramente. Vicente frunció el ceño, dando un paso más adelante. Ahora que estaba más cerca, veía mejor. La mujer tenía los labios agrietados y blanquecinos, clara señal de deshidratación severa. Las manos que descansaban en su regazo temblaban con espasmos involuntarios. El rostro estaba demasiado pálido, demasiado sudoroso, y había ojeras profundas debajo. «Muchacha», repitió, ahora más firme, más cerca. «Necesitas despertar. Necesitas decirme qué pasó». Clara forzó los ojos a abrirse, y el mundo surgió desenfocado. Manchas de luz y sombra que tardaron en formarse en algo reconocible. Cuando finalmente logró enfocar, vio a un hombre agachado frente a ella, alto, hombros anchos, cabello oscuro, ligeramente canoso en las sienes, ojos de un castaño profundo, que la observaban con algo entre preocupación y desconfianza. Usaba ropa de montar de buena calidad, botas de cuero bien cuidadas, y había en él un aire de autoridad natural de quien estaba acostumbrado a mandar y ser obedecido. «Agua». Clara logró susurrar, la voz saliendo ronca, casi inaudible. «Por favor, agua». Vicente no dudó. Esta vez volvió hasta el caballo, tomó el cantimplora de cuero que siempre llevaba sujeto a la silla y regresó, arrodillándose a su lado. «Despacio», dijo, inclinando la cantimplora hasta sus labios. «Bebe despacio o te sentirás mal». Clara obedeció, cada sorbo pareciendo despertar células que habían comenzado a rendirse. El agua estaba tibia, pero para ella era mejor que cualquier vino, mejor que cualquier cosa que hubiera probado. Bebió con avidez, hasta que Vicente apartó suavemente la cantimplora. «Basta por ahora, pero en un rato». La estudió con atención clínica, notando cada detalle, la palidez excesiva, los temblores, la debilidad muscular evidente. «¿Cuánto tiempo llevas sin comer?». Clara intentó pensar, pero el tiempo se había vuelto confuso. «Elástico desde ayer, creo. Quizás más. No estoy segura». «¿Y sin beber?». «Bebí temprano por la mañana antes de salir. Han pasado horas». Vicente calculó mentalmente. El sol estaba comenzando a descender. Debían ser como las 4 de la tarde. Si había salido temprano por la mañana y no había bebido nada más que agua al amanecer, eran al menos 8, 9 horas bajo ese sol de agosto, sin nada en el estómago. «Necesitas atención médica», dijo, la voz cargada de preocupación genuina, pero también de practicidad. «No puedo dejarte aquí. La aldea más cercana está a 3 leguas de aquí, y tú no tienes condiciones de llegar hasta allá caminando». Clara intentó levantarse, un intento automático de probar que estaba bien, que no era una carga, pero las piernas simplemente no respondieron. Se quedó allí frustrada, avergonzada, sintiendo lágrimas de humillación amenazar con caer. «Yo puedo», mintió, la voz fallando. «Solo necesito descansar un poco más y podré seguir». «Veo que no puedes». Vicente se levantó tomando una decisión. «Mi hacienda está a media legua de aquí. Te llevaré hasta allí. Mi ama de llaves puede cuidarte, darte comida adecuada, un lugar para recuperarte». Clara sintió el pánico subir. «No, no puedo. No puedo aceptar caridad de extraños. Ya he sido carga de más para quien me acogió. No puedo». La voz salió más alta de lo que pretendía, cargada de desesperación. Vicente la observó con renovada atención, percibiendo que había allí más que simple hambre y sed. Había capas de dolor que no eran solo físicas. «No es caridad», dijo suavemente, sorprendiéndose a sí mismo por su propio tono. «Es de esencia humana, y por mi evaluación,
Tienes alrededor de 1 hora, quizás 2, antes de que tu cuerpo desista por completo. Así que, dejemos de discutir y resolvamos esto. No esperó respuesta. Ya estaba cogiendo la trous de ella y amarrándola a la silla de montar. Luego volvió, agachándose de nuevo. Voy a necesitar ayudarte a subir al caballo. Puedes estar tranquila que seré respetuoso, pero necesitas dejarme ayudarte. Clara ya no tenía fuerzas para discutir, para resistir, para mantener la fachada de independencia que ya era frágil. Asintió levemente, y Vicente pasó un brazo alrededor de su cintura, ayudándola a ponerse de pie. El mundo giró violentamente, y Clara habría caído si él no la estuviera sujetando con firmeza. Despacio, instruyó. Vamos con calma, paso a paso. Consiguieron llegar hasta el caballo. Vicente subió primero, luego le extendió la mano. Clara sujetó esa mano grande y callosa, sintiendo la fuerza allí, y con inmenso esfuerzo logró montar, quedando sentada al frente de él en la silla. Vicente pasó un brazo alrededor de ella para sujetar las riendas, manteniéndola segura contra su pecho. Clara podía sentir su calor, el olor a café, tierra y sudor honesto de trabajo. Era extraño estar tan cerca de un hombre desconocido, pero también era reconfortante de una forma que no podía explicar. Había solidez en él, seguridad, algo que ella nunca había sentido antes. ¿Cómo te llamas?, preguntó Vicente mientras guiaba el caballo a trote ligero, intentando no sacudirla mucho. Clara, respondió. Clara, solo Clara. Vicente notó la ausencia de apellido, pero no comentó. Yo soy Vicente Almeida, esta es mi tierra. Hizo un gesto amplio a los cafetales que se extendían alrededor. Vivo aquí con mi hija y algunos empleados. Clara estaba registrando las palabras, el cuerpo cediendo al cansancio ahora que no necesitaba más luchar. La cabeza pesó contra el pecho de Vicente y sintió la conciencia resbalarse de nuevo. Mantente despierta, Clara, dijo, la voz más cercana ahora cerca de su oído. Ya estamos casi, solo un poco más. Quédate conmigo. Luchó por obedecer, forzando los ojos a permanecer abiertos, enfocando en el paisaje que pasaba. Vieron los cafetales dar lugar a jardines cultivados. Luego, una casa grande surgió a la vista. Era imponente, sin ser ostentosa, 2 pisos de arquitectura colonial, paredes blancas, ventanas grandes con contraventanas de madera oscura, un amplio pórtico al frente. Había belleza allí, pero también una tristeza indefinible, como si la casa solo estuviera cumpliendo una función sin alegría, existiendo sin vivir de verdad. Vicente detuvo el caballo al frente, e inmediatamente una mujer de mediana edad apareció en la puerta, secándose las manos en un delantal. Señor Vicente, comenzó ella, pero se detuvo al ver la frágil figura que él cargaba. Dios mío, ¿qué pasó? La encontré en el camino muriendo de hambre y sed. Doña Teresa, prepare el cuarto de huéspedes y traiga caldo ligero, agua fresca y paños húmedos. Vicente desmontó con cuidado. Luego ayudó a Clara a bajar, prácticamente cargándola en brazos, cuando sus piernas cedieron por completo. La ama de llaves, doña Teresa, no perdió tiempo en preguntas. Ya había visto muchas cosas en sus 50 y tantos años y sabía reconocer una emergencia cuando la veía. «Venga por aquí, señor». La guió hasta la casa, subiendo escaleras hasta el 2.º piso. El cuarto de huéspedes era espacioso y limpio, con una cama grande cubierta por un cubrecama blanco, muebles sencillos pero de calidad. Vicente depositó a Clara en la cama con cuidado y ella se hundió en esa comodidad, como quien se hunde en una nube después de años durmiendo en piedra. Iré a buscar lo necesario. Doña Teresa salió rápidamente. Vicente se quedó allí por un momento, mirando a esa mujer que salvó sin pensar 2 veces. Estaba con los ojos cerrados de nuevo, pero respirando de forma más regular ahora que estaba acostada. Había algo en su rostro, incluso marcado por el sufrimiento, que tocaba algo dentro de él que pensaba que estaba muerto. No era atracción, no exactamente, era algo más profundo, más indefinible. Era reconocimiento, quizás, de un dolor espejado, de una soledad compartida, sin palabras. Clara, llamó suavemente. Clara abrió los ojos con esfuerzo. ¿Estás segura aquí?, dijo. Y había sinceridad absoluta en esas palabras. Nadie te hará daño,
Nadie te expulsará. Descansa, recupera tus fuerzas. Mañana hablaremos mejor. ¿Por qué?, susurró confundida. ¿Por qué me está ayudando? Usted no me conoce, no sabe nada de mí. Vicente dudó, buscando palabras que explicaran algo que él mismo no entendía completamente. Porque sé cómo es estar perdido, dijo finalmente. Porque sé cómo es cuando el mundo te da la espalda. Y por un momento dio una media sonrisa triste. Tengo la sensación de que nuestros caminos se cruzaron por algún motivo que aún no comprendo. Doña Teresa volvió cargando una bandeja con caldo de pollo humeante, agua fresca en una jarra de barro y paños húmedos. Déjeme a mí ahora, señor Vicente, dijo con gentileza pero firmeza. La señorita necesita cuidados de mujer. Usted vaya a ver a la pequeña Laura. Ella estuvo preguntando por usted. Vicente asintió, lanzando una última mirada a Clara antes de salir. Mientras bajaba las escaleras, su mente trabajaba. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba sola en ese camino? ¿Qué la había llevado a ese estado de desesperación? Y, lo más importante, ¿por qué le importaba tanto? Hacía 3 años desde que Amalia había muerto. 3 años en los que él se había cerrado al mundo, viviendo mecánicamente, cumpliendo obligaciones, pero sin sentir nada. Y ahora, de repente, había preocupación genuina dentro de él, curiosidad, algo que vagamente se parecía a interés por otra persona. En el cuarto, doña Teresa ayudó a Clara a sentarse, colocando almohadas detrás de su espalda. «Despacio, querida», dijo con voz maternal que Clara nunca había conocido de verdad. «Vamos a quitarte todo este polvo, a darte un baño, a ponerte ropa limpia, pero primero necesitas comer un poco». Levantó la cuchara de caldo hasta los labios de Clara, y ese caldo simple de pollo con zanahorias y patatas pareció comida de reyes. Clara comió despacio, cada cucharada trayendo vida de vuelta, hasta que su estómago protestó, demasiado lleno después de tanto vacío. «Basta por ahora». Doña Teresa retiró el tazón. «En unas horas daremos más. Ahora cuéntame cómo terminaste en ese camino». Clara dudó, la vergüenza volviendo ahora que tenía fuerzas para sentirla. «Fui expulsada de la casa donde vivía», dijo simplemente, no viendo razón para mentir. «La mujer que me crió decidió que ya no me quería, que yo era una carga. Así que me echó sin nada más que lo que llevo en esa truz». Doña Teresa hizo un sonido de desaprobación. ¿Qué tipo de criatura hace eso con otra? ¿Expulsar a alguien sin techo, sin comida, sin destino? «El tipo que nunca me quiso desde el principio», Clara respondió con amargura escapando. «Fui encontrada bebé, ¿sabe cómo es? Criada por obligación, no por amor. Cuando la obligación terminó, terminó mi lugar también». Doña Teresa negó con la cabeza, tristeza en los ojos. «Este mundo puede ser cruel, niña, muy cruel. Pero no todo el mundo es como esa mujer que te crió. El señor Vicente, por ejemplo, tiene buen corazón, aunque no lo demuestre mucho. Perdió a su esposa hace 3 años, se quedó con una hija pequeña, y desde entonces es como si viviera a medias, cumpliendo días, pero sin ninguna alegría». Clara procesó esa información. Entonces, él también sabía lo que era perder, lo que era tener el corazón roto. Quizás por eso la había ayudado. Reconocimiento de dolor en dolor. Doña Teresa la ayudó a lavarse con los paños húmedos. Le quitó la ropa polvorienta y le puso una camisola limpia que debía ser de la ama de llaves. «Ahora duerme», ordenó gentilmente. «Te cubriré hasta el mentón. Duerme y deja que el cuerpo se recupere. Mañana pensaremos en el mañana». Clara obedeció, hundiéndose en almohadas suaves, cubierta por sábanas limpias que olían a sol y lavanda. Era tan diferente del colchón delgado, del cuartito sofocante, de todo lo que conocía. Y por primera vez en días, en meses, quizás en años, Clara se sintió segura. No sabía qué traería el mañana. No sabía si este refugio era temporal o si nuevamente sería expulsada. Pero en ese momento, en esa cama suave, en esa casa extraña, bajo el cuidado de personas que no le debían nada, Clara durmió y soñó no con pesadillas de rechazo, sino con algo vago y dorado que no podía nombrar, pero que se parecía extrañamente a la esperanza. En el piso de abajo, Vicente entró en el cuarto de su hija.
Laura estaba sentada en la cama. Una niña pequeña de 3 años con rizos oscuros y ojos grandes, que eran copia perfecta de los de Amalia. «¡Papá!», gritó, extendiendo sus bracitos. «¿Te demoraste?». Vicente cogió a su hija en brazos, besando su frente. «Perdona, pequeña. Tuve un imprevisto». Laura se acurrucó contra él y Vicente sintió la familiar punzada de dolor y amor mezclados. Esa niña era todo lo que quedaba de Amalia, la última prueba de que aquel amor había sido real, había existido, había importado. «¿Estás triste de nuevo, papá?», preguntó Laura con la percepción aterradora que a veces tienen los niños. Vicente forzó una sonrisa. «No, no estoy triste, solo cansado». Laura tocó su rostro con su manita gordita. «Siempre estás cansado y triste, pero finges que no lo estás». Vicente no supo qué responder porque ella tenía razón. «¿Leemos un cuento?». Desvió el tema cogiendo el libro ilustrado de la mesita de noche. Laura se animó, y él comenzó a leer sobre princesas y dragones, su voz monótona transformando aventuras en tareas. Mientras leía, sus pensamientos volvían a la mujer en el cuarto de huéspedes. Clara, había en ella algo que lo intrigaba, que tocaba algo que creía estar permanentemente dormido. No era deseo, se decía firmemente. Era solo curiosidad humana, compasión natural. Pero en el fondo, en una parte que no quería examinar muy de cerca, Vicente sabía que había más. Había conexión, había reconocimiento, había el inicio de algo que no sabía nombrar. Y no estaba seguro si quería explorar, porque abrir el corazón nuevamente significaba arriesgarse a quebrarlo otra vez. Y Vicente no estaba seguro si sobreviviría a una segunda pérdida. Era más seguro permanecer en la superficie de las emociones, cumplir sus días, criar a su hija, atender la hacienda. Era más seguro no sentir nada profundo, nada real, nada que pudiera doler. Pero mientras acostaba a Laura, besando su frente y apagando la lámpara, Vicente no podía dejar de pensar en la mujer del cuarto de huéspedes. Y una parte de él, pequeña pero insistente, susurraba que quizás la seguridad estaba sobrevalorada, que quizás vivir a medias no era realmente vivir, que quizás, solo quizás, aquel encuentro en el camino era el universo dándoles a ambos una segunda oportunidad que no sabían que necesitaban. Clara despertó lentamente, como quien emerge de un sueño demasiado profundo. Lo primero que notó fue la comodidad, no el colchón delgado e irregular que conociera toda la vida, sino algo suave, acogedor, que parecía abrazar su cuerpo cansado. Lo segundo fue el olor a lavanda y jabón, limpio y fresco, de una forma que nunca había experimentado. Abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz suave que entraba por ventanas grandes con cortinas de encaje blanco. Tardó unos segundos en entender dónde estaba. El cuarto era espacioso, con muebles de madera oscura pulida, paredes pintadas de un crema suave, una alfombra mullida al lado de la cama. Era tan diferente de todo lo que conocía que por un momento pensó estar soñando, o peor, que había muerto en aquel camino, y aquello era algún tipo de más allá demasiado gentil para alguien como ella merecer. «Buenos días». Una voz suave vino de la silla cerca de la ventana. Clara giró la cabeza rápidamente, el movimiento haciendo que su visión girara ligeramente. Doña Teresa estaba allí bordando algo, una sonrisa maternal en su rostro arrugado. «¿Cómo se siente?». «Con sed». «Clara», respondió, la voz saliendo ronca y confusa, muy confundida. Doña Teresa se levantó, llenando un vaso de agua de una jarra en la mesita de noche. «Bebe despacio. Dormiste casi un día entero. Tu cuerpo lo necesitaba mucho». Clara bebió en pequeños sorbos, el agua fresca descendiendo como bendición. «¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí?». «En la hacienda del señor Vicente Almeida. Él te encontró en el camino ayer, casi desmayada de hambre y sed. Te trajo aquí. Yo cuidé de ti toda la noche». Los recuerdos volvieron en fragmentos. El hombre en el caballo, la voz firme pero gentil, el olor a tierra y café, ser cargada hasta esa casa. Clara sintió las mejillas arder de vergüenza. «Causé mucha molestia, no debería». «Bobadas», cortó doña Teresa con firmeza, volviendo a su silla. «Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Por cierto, el señor Vicente pidió que le avisara cuando despertaras. Quiere hablar contigo».
Clara sintió el pánico subir. ¿Hablar sobre qué? ¿Sobre mandarla a ir educadamente? ¿Sobre cobrar los cuidados? Doña Teresa debió ver el miedo en sus ojos porque suavizó la voz. No te preocupes, niña. El señor Vicente no es un hombre cruel, solo directo. Ahora déjame buscar un caldo ligero para ti. Necesitas comer antes de cualquier conversación. Mientras doña Teresa salía, Clara observó el cuarto con más atención. Había cuadros en las paredes, paisajes rurales pintados con habilidad, una cómoda con espejo, algo que nunca había tenido, ropa limpia doblada sobre una silla. No la suya, pero de buena calidad. Alguien la había cuidado con atención genuina, y eso era tan extraño, tan diferente de todo lo que conocía, que no sabía cómo procesar. Doña Teresa volvió con una bandeja, un caldo de pollo humeante que hizo que el estómago de Clara rugiera alto. Despacio, advirtió la ama de llaves, sirviendo con una cuchara. Tu estómago no lo agradecerá si comes demasiado rápido. Clara obedeció cada cucharada, trayendo fuerza de vuelta al cuerpo. ¿Doña Teresa?, preguntó vacilante. ¿Por qué el señor Vicente me ayudó? Él no me conoce, no sabe nada de mí. Pudo haber seguido de largo. La ama de llaves suspiró, bajando la cuchara. El señor Vicente es un buen hombre que ha pasado por mucho dolor. Perdió a su esposa hace 3 años en el parto. Se quedó con una hija pequeña que es frágil de salud. Desde entonces es como si viviera a medias, cumpliendo obligaciones, pero sin ninguna alegría. Quizás vio en ti algo que lo conmovió, una chance de hacer una diferencia cuando se siente tan impotente en su propio dolor. Clara procesó eso, imaginando el peso que cargaba aquel hombre. Él tiene una hija. ¿Cuántos años? 3 años. La pequeña Laura, hermosa como un ángel, pero de temperamento difícil. Ha tenido varias amas de llaves y cuidadoras. Ninguna duró mucho. La niña rechaza cualquier figura que recuerde a su madre y al mismo tiempo claramente la necesita. Es una situación complicada. Antes de que Clara pudiera responder, llamaron a la puerta. Doña Teresa abrió y Vicente entró. A la luz del día, Clara pudo verlo mejor. Era alto, hombros anchos de quien trabaja con las manos, cabello oscuro con hilos grises prematuros, ojos castaños profundos que cargaban un cansancio antiguo. Usaba ropa sencilla, pero de buena calidad, y había en él una autoridad natural que no necesitaba ser impuesta. Señorita Clara, saludó formalmente, de pie cerca de la puerta. Es bueno verla despierta y mejor, señor Vicente. Clara intentó sentarse más erguida en la cama. No sé cómo agradecerle. Usted salvó mi vida, y no tengo cómo retribuirle. No tienes que retribuir nada, dijo. Pero había algo en su voz, una vacilación, como si hubiera más que decir. Doña Teresa, ¿puede darnos permiso? La ama de llaves asintió, saliendo y cerrando la puerta, dejándolos solos. Vicente tiró de la silla y se sentó, manteniendo una distancia respetable. ¿Clara? ¿Puedo llamarte así? Ella asintió. Doña Teresa me contó un poco sobre tu situación, que fuiste expulsada de la casa donde vivías, que no tienes familia ni a dónde ir. ¿Es verdad? Clara bajó la mirada, la vergüenza volviendo. Es verdad, sí. Fui criada por personas que no me querían, y cuando ya no necesitaron mantener las apariencias, me echaron. No tengo nada, a nadie. Soy solo una rechazada más sin lugar en el mundo. No digas eso. La voz de Vicente salió más firme de lo que pretendía. Disculpa, suavizó. Pero no es verdad que no tengas valor. Cualquiera puede caer en desgracia. Eso no define quiénes somos. Clara alzó los ojos, sorprendida por la vehemencia. Vicente continuó, ahora más calmado. Tengo una propuesta para ti. No es caridad. Es un arreglo que puede beneficiarnos a ambos. Mi hija Laura necesita a alguien que la cuide. Alguien con paciencia y gentileza. Las otras cuidadoras eran experimentadas, pero demasiado rígidas. Trataban esto como un trabajo mecánico. Laura lo percibe, lo rechaza, se vuelve aún más difícil. Hizo una pausa eligiendo palabras. Necesitas un hogar, trabajo, un nuevo comienzo. Yo necesito a alguien que cuide de mi hija con afecto genuino.
Te quedarías aquí como ama de llaves y cuidadora de Laura. Tendrías tu cuarto, tus comidas, un salario modesto, pero justo no sería fácil. Laura puede ser muy desafiante, pero si logras conquistarla, crear una conexión real, eso valdría mucho para mí. Clara apenas podía creer lo que oía. Una propuesta de trabajo real, con techo y comida garantizados, trato digno. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y toda su vida le había enseñado que cuando algo parece demasiado bueno, generalmente tiene una trampa oculta. ¿Por qué yo?, preguntó, la desconfianza asomando. Usted no me conoce. No sabe si soy confiable, si sé cuidar niños, si no voy a robar sus pertenencias y huir a la primera oportunidad. Vicente sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Son preguntas válidas. En cuanto a robar, no tengo preocupación. Doña Teresa es observadora y confío en su juicio. En cuanto a cuidar niños, imagino que no tuviste mucha experiencia. Pero el cuidado no se enseña solo con experiencia, se enseña con corazón. Y en cuanto al... Se puso serio de nuevo, porque cuando te encontré en ese camino, vi en tus ojos algo que reconocí. Vi a alguien que sufrió, que fue rechazada, pero que aún no se ha rendido por completo. Vi fuerza disfrazada de fragilidad y pensé que quizás Laura necesita exactamente eso. A alguien que entienda cómo es ser indeseada, y aún así encontrar razón para continuar. Las palabras tocaron algo profundo en Clara, una herida antigua que nadie nunca había reconocido o validado. Acepto, dijo con voz firme. Haré mi mejor esfuerzo con Laura, te lo prometo. No sé si seré lo suficientemente buena, pero lo intentaré con todo lo que tengo. Vicente asintió claramente aliviado. Genial. Descansa hoy. Recupera tus fuerzas. Mañana empezamos. Ah, ¿y Clara? Hizo una pausa en la puerta. Bienvenida a la Hacienda Santa Rita. Espero que aquí encuentres lo que buscas, aunque aún no sepas qué es. Después de que él salió, Clara se recostó de nuevo, el corazón latiendo rápido. En menos de 2 días, su vida había dado un vuelco completo, de rechazada y expulsada a empleada con dignidad, de sin techo a residente de una hacienda próspera, de invisible a vista. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo, pero una preocupación persistía. Laura, una niña de 3 años que rechazaba cuidadoras, que cargaba su propio dolor de perder a su madre. Como Clara, que nunca tuvo madre ni experiencia con niños, podría conquistar a alguien así. Al día siguiente, Clara despertó más fuerte, el cuerpo recuperado. Doña Teresa le trajo ropa adecuada, sencilla pero limpia y bien conservada. Vístete y baja para el café. Después de eso, conocerás a la pequeña Laura. Clara se vistió con manos temblando ligeramente de nerviosismo. Bajó las escaleras, siguiendo los sonidos de voces que venían del comedor. Era un cuarto amplio y luminoso, con una mesa grande de madera. Vicente ya estaba sentado leyendo un periódico mientras tomaba café, y a su lado, en una silla alta adaptada, estaba una niñita. Laura era pequeña para sus 3 años, con rizos oscuros que enmarcaban un rostro de porcelana. Tenía ojos grandes y castaños, iguales a los de su padre, pero había en ellos una tristeza que no debía existir en alguien tan joven. Usaba un vestido blanco con volantes y tenía en su regazo una muñeca de trapo que sujetaba con fuerza. Cuando Clara entró, aquellos ojos la evaluaron con desconfianza inmediata. «Laura», dijo Vicente amablemente, «esta es Clara. Ella vivirá aquí con nosotros y te cuidará». «Clara, mi hija Laura». Clara sonrió, acercándose despacio, como haría con un animal asustado. «Hola, Laura. Es un placer conocerte. Eres muy bonita». La niña no respondió, solo apretó la muñeca contra su pecho y miró a su padre. «No quiero otra. Las otras siempre se van. Siempre», repitió con voz pequeñita, pero cargada de resentimiento. El corazón de Clara se apretó. Esa niña conocía el rechazo, el abandono, aunque de forma diferente a la suya. «Entiendo», dijo suavemente, arrodillándose para quedar a la altura de Laura. «La gente te dejó y eso duele mucho. Pero ¿sabes qué? A mí también me dejaron. Cuando era bebé,
Mi madre me dejó en una iglesia, luego las personas que me criaron me echaron, así que sé lo que duele cuando nadie se queda. Laura la observó con renovada atención, procesando. ¿Tu madre te dejó? Clara asintió. La dejó, y por mucho tiempo creí que era porque no era lo suficientemente buena. Pero ¿sabes qué descubrí? A veces las personas se van por motivos que no son tuyos. No es nuestra culpa, y a veces aparece alguien que se queda de verdad. ¿Tú también te vas? La voz de Laura era sospechosa, pero había una vulnerabilidad allí, un deseo de creer. No me voy, prometió Clara, a menos que tú me eches. Pero mientras quieras que me quede, estaré aquí. Laura pensó por un largo momento, luego extendió la muñeca. Esta es Amalia, es el nombre de mi madre que murió. Clara cogió la muñeca con cuidado, entendiendo el peso de ese gesto. Es hermosa, tu madre debió ser hermosa también. Lo era, dijo Laura, los ojos llenándose de lágrimas que no cayeron. Papá llora a veces cuando piensa que no lo veo. Vicente se atragantó con el café, claramente no esperando ser expuesto así. Clara lo miró, viendo el dolor crudo en su rostro, antes de que lograra enmascararlo. Llorar no es malo, le dijo a Laura, pero mirando a Vicente. Significa que amamos mucho, y el amor no desaparece solo porque alguien se va. Tu padre llora porque amaba a tu madre, y eso es bonito, ¿no triste? Laura miró a su padre, luego de vuelta a Clara. ¿Tú también vas a amar a mi madre?, preguntó con la lógica extraña de un niño. Clara sonrió. Voy a amar su recuerdo, porque hizo feliz a tu padre y te trajo al mundo. Y voy a intentar cuidarte bien, de la manera que estoy segura que ella hubiera querido. ¿Eso te parece bien? Laura asintió lentamente. Puedes quedarte entonces, pero si te vas como las otras, me enfadaré mucho. Trato hecho. Clara extendió la mano. Laura la apretó con su manita diminuta, sellando el acuerdo. Vicente observaba la escena con algo parecido a asombro. En 5 minutos, Clara hizo lo que ninguna otra cuidadora había logrado en semanas: crear una conexión genuina con Laura. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Clara se despertaba temprano, ayudaba con los preparativos del café. Luego pasaba la mañana con Laura. Jugaban en el jardín cuando el sol no estaba demasiado fuerte, o dentro de casa con los juguetes que la niña tenía en abundancia, pero a los cuales daba poca atención. Clara descubrió que a Laura le encantaban las historias, así que inventaba cuentos sobre princesas valientes y dragones gentiles, sobre niñas que encontraban tesoros en lugares improbables. Laura oía fascinada, haciendo preguntas, pidiendo detalles, y poco a poco su caparazón de desconfianza se agrietaba. Comenzó a sonreír más, a pedir abrazos, a buscar a Clara cuando se despertaba de pesadillas, y Clara, que nunca había tenido a alguien dependiendo de ella emocionalmente, descubrió que había en aquello una profunda satisfacción, un propósito que trascendía la supervivencia. Vicente observaba de lejos, manteniendo una distancia respetuosa, pero atenta, veía a su hija florecer. El hombre adormecido desde hacía 3 años comenzaba a despertar. No era atracción física, no todavía, sino reconocimiento, admiración, gratitud, por ver a Laura finalmente feliz. 2 semanas después de la llegada de Clara, durante la cena, Laura anunció: «Clara será mi nueva mamá». El silencio que siguió fue pesado. Vicente se atragantó, incómodo. «Laura, querida, Clara es tu cuidadora, no tu madre». «¿Pero puede serlo?», insistió Laura con terquedad. «Las madres cuidan de sus hijos, les dan abrazos, cuentan historias. Clara hace todo eso. Entonces, puede ser mi madre». Clara sintió el rostro arder, sin saber cómo responder, sin herir a la niña, ni faltar al respeto a la memoria de Amalia. «Laura», dijo gentilmente, «tu madre fue una persona muy especial que tu padre amó mucho. Nadie puede reemplazarla y yo nunca lo intentaría. Pero puedo ser como ella». Buscó palabras. «Como una tía muy dedicada. Alguien que te cuida, te ama, pero no intenta ser tu madre de verdad». Laura pensó. Luego se sintió reacia. «Tía Clara, entonces, pero la mejor tía del mundo. La mejor tía del mundo». Clara asintió aliviada. Vicente le lanzó una mirada de gratitud por la delicadeza, pero el comentario de Laura plantó una semilla en ambos,
una posibilidad que ninguno de los dos estaba listo para examinar aún. Fue en la tercera semana que las cosas comenzaron a cambiar de verdad. Vicente volvía de los campos más temprano, uniéndose a Clara y Laura para la merienda. Participaba en las historias, añadiendo detalles graciosos que hacían reír a Laura. Su presencia dejó de ser solo paternal y distante. Se volvió parte de la dinámica, parte de esa familia improvisada que estaban formando sin darse cuenta. Clara comenzó a notar cosas. Cómo Vicente sonreía cuando pensaba que nadie veía, cómo sus ojos se demoraban en ella, a veces, una expresión indefinible cruzando su rostro, cómo encontraba excusas para estar en las mismas habitaciones que ella. Y percibía también sus propias reacciones, cómo su corazón aceleraba cuando él entraba en la sala, cómo buscaba su aprobación inconscientemente, cómo pensaba en él antes de dormir. Era peligroso, ella lo sabía. Era inadecuado. Él era su empleador, ella su empleada. Él había amado profundamente y perdido trágicamente. Ella no tenía nada que ofrecer además de trabajo dedicado, pero el corazón no entendía de lógica o propiedad, y algo estaba creciendo entre ellos, algo tierno y aterrador al mismo tiempo. Fue doña Teresa quien lo notó. Primero vio las miradas robadas, las sonrisas compartidas, la forma en que ambos se iluminaban en presencia del otro, y se preocupó, porque conocía también los peligros, las complicaciones, lo que diría la sociedad sobre un varón del café si se involucraba con una empleada sin familia ni posesiones. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, una elegante carroza llegó a la hacienda una tarde de septiembre. De ella descendió una mujer en sus 30, hermosa, de forma convencional, con ropa cara y aire de quien estaba acostumbrada a ser admirada. Julia Andrade, hermana de Amalia y viuda reciente, venía a hacer una de sus visitas periódicas. Julia siempre había tenido interés en Vicente, incluso cuando su hermana estaba viva. Ahora, viuda y sin ataduras, veía una oportunidad. Pero cuando entró en la casa y vio a Clara jugando con Laura, vio cómo Vicente las miraba con expresión suave. Algo se torció dentro de ella. Celos, posesividad, amenaza. Vicente saludó efusivamente, besando ambas mejillas. «¿Cómo estás?» «¿Y Laura, mi querida sobrina?» Ignoró a Clara por completo, como si fuera parte del mobiliario. Vicente hizo las presentaciones formales. «Julia, esta es Clara, la nueva ama de llaves y cuidadora de Laura. Clara, Julia es hermana de mi difunta esposa». «Ah». Julia dio una sonrisa fría, mirando a Clara de arriba abajo, otra ama de llaves. «¿Cuántas ya han sido, Vicente? ¿5, 6? Espero que esta dure más que las anteriores». Había veneno en las palabras, disfrazado de preocupación gentil. «Clara se quedará», declaró Laura, agarrando la mano de Clara. «Ella me ama de verdad. Las otras no amaban». «Qué tierno», dijo Julia, pero los ojos eran de hielo. «Los niños se apegan tan fácilmente, ¿no? Y también se desapegan». Vicente sintió atención. «Julia, ¿te quedarás a cenar?» «Claro, para eso vine. Tenemos mucho que conversar, muchas decisiones importantes sobre el futuro». Lanzó una mirada significativa a Clara al decir eso, dejando claro que futuro no incluía a las empleadas. La cena fue incómoda. Julia monopolizaba la conversación, recordando constantemente a Amalia, lo cercanas que eran, cómo nadie conocía a Vicente tan bien como ella. Lanzaba sutiles pullas sobre Clara, cuestionaba sus cualificaciones, insinuaba que Laura parecía pálida. Quizás no estaba siendo bien cuidada. Vicente defendía a Clara educadamente, pero firmemente, lo que solo aumentaba la animosidad de Julia. Cuando Laura se fue a dormir, Julia finalmente reveló sus intenciones. «Vicente, necesitamos conversar seriamente. Estás solo hace 3 años. Laura necesita una figura materna adecuada. ¿Y yo? Bueno, también estoy sola. Amalia querría que yo cuidara de ustedes. Siempre fuimos cercanas, tú y yo. Tiene sentido, ¿no crees?» Vicente se quedó sin palabras. «¿Julia? ¿Yo? Tú eres la hermana de Amalia. ¿No sería eso extraño? Extraño sería que te involucraras con alguien completamente inadecuado». Miró significativamente en la dirección donde Clara había ido. Alguien sin posición,
sin familia, sin nada que ofrecer, además de cuidados básicos. Necesitas pensar en Laura, en tu futuro, en la reputación de esta familia. Las palabras golpearon como flechas envenenadas. Vicente se dio cuenta de que Julia había visto lo que él apenas admitía para sí mismo, que estaba empezando a sentir algo por Clara. Y peor, estaba tocando miedos reales, preocupaciones legítimas sobre posición social y futuro de Laura. Julia, agradezco tu preocupación, pero mis decisiones sobre mi vida y la de Laura son mías. No busco reemplazar a Amalia, y ciertamente no busco complicar las cosas con... Se detuvo, dándose cuenta de la trampa. Con nada, completó débilmente. Julia sonrió, sabiendo que había plantado duda. Solo piensa en lo que dije. Amalia confiaría en mí con su familia. Puedes confiar en eso. Y con eso se retiró al cuarto de huéspedes, dejando a Vicente atormentado con pensamientos que no quería tener. En el pasillo, escondida en las sombras, Clara había escuchado todo, y por primera vez, desde que había llegado, cuestionó si quedarse era realmente lo correcto, si su creciente afecto por Vicente no era inadecuado, si Julia no tenía razón, que Laura merecía más que una ama de llaves sin pasado. Quizás amar de lejos era su destino siempre. Quizás pertenecer nunca sería realmente posible para alguien como ella. Los días siguientes a la llegada de Julia fueron de creciente tensión. La mujer no se fue después de una noche, como sería de esperar de una visita corta, sino que prolongó su estancia con excusas variadas. Necesitaba supervisar algunos asuntos de la herencia de Amalia. Quería pasar más tiempo con su sobrina. El viaje de regreso era demasiado cansado para hacerlo con prisa, pero todos sabían la verdad. Estaba allí para marcar territorio, para asegurarse de que Clara entendiera su lugar y para reconquistar a Vicente. Julia era sutil en su crueldad. Nunca insultaba a Clara directamente delante de Vicente, pero encontraba momentos a solas para soltar pullas envenenadas. Una mañana encontró a Clara arreglando flores en el recibidor. «¡Qué arreglo tan interesante!», comentó con desdén estudiado. Claro que alguien de tu origen no habría aprendido sobre arreglos florales adecuados. En casa de mi hermana siempre usábamos rosas, nunca estas flores silvestres comunes. Clara se mordió la lengua, sin responder. Dar atención a los insultos sería darle a Julia exactamente lo que quería. Otra tarde, mientras Clara ayudaba a Laura con un rompecabezas, Julia interrumpió. «Laura, querida, tu tía Julia te trajo un regalo especial. Era una muñeca cara, importada, con vestido de seda y cabello de verdad». Laura miró educadamente, pero sin real interés. «Gracias, tía Julia, pero prefiero jugar con Clara ahora». El rostro de Julia se ensombreció por un segundo antes de recomponer la máscara de gentileza. «Claro, querida, pero recuerda, las empleadas vienen y van. La familia se queda para siempre». Vicente notaba la atención, pero no sabía cómo resolverla sin crear un enfrentamiento abierto. Julia era hermana de Amalia, parte de la familia, y echarla sería irrespetuoso a la memoria de su esposa, pero al mismo tiempo veía cómo Clara se marchitaba bajo el peso constante de la hostilidad, cómo sus sonrisas se volvían forzadas, cómo evitaba estar en el mismo cuarto que Julia siempre que fuera posible. Clara, por su parte, comenzó a cuestionar seriamente si debía irse. Quizás Julia tenía razón. Vicente merecía a alguien de su clase. Laura merecía una figura materna adecuada, no una huérfana sin pasado. El amor que sentía crecer dentro de sí era inadecuado, imposible, y quedarse solo traería dolor a todos. Una noche, acostada en su cuarto, tomó una decisión. Se iría no por rechazo esta vez, sino por amor, por primera vez, haciendo algo para proteger a otros, en lugar de solo sobrevivir. A la mañana siguiente, comenzó a empacar discretamente sus pocas posesiones. Doña Teresa la encontró guardando ropa en la truz. «¿Qué estás haciendo, niña?», preguntó alarmada la ama de llaves. «Necesito irme», Clara respondió con voz firme, a pesar de las lágrimas. «No puedo quedarme, doña Teresa. Julia tiene razón. No pertenezco a este mundo. Estoy causando problemas, creando tensiones. Vicente y Laura merecen paz, no complicaciones, bobadas». Doña Teresa cerró la puerta, acercándose.
Eres lo mejor que le ha pasado a esta casa en 3 años. Laura está feliz por primera vez desde que su madre murió. El señor Vicente sonríe de verdad de nuevo. ¿Y crees que debes irte porque una mujer amargada y envidiosa está sembrando veneno? Clara, eres más fuerte que eso. No soy fuerte, sollozó Clara. Soy solo una mujer sin nombre, sin familia, sin valor. ¿Cómo puedo competir con alguien como Julia? ¿Cómo puedo ser lo que ellos necesitan, siendo exactamente quien eres? Doña Teresa le sujetó los hombros. ¿Quién dijo que necesitas competir? ¿Ya conquistaste lo que importa? ¿El corazón de esa niña? Y, si no me equivoco, el de su padre también. El resto es miedo. Y el miedo nunca construyó nada bueno. Pero ¿y si me quedo y todo sale mal? ¿Y si él elige a Julia? ¿Y si Laura me pierde y sufre aún más? ¿Y si te vas y nunca sabes lo que pudo haber sido? Clara, he visto muchas cosas en la vida y puedo decirte una verdad. El arrepentimiento por no intentar duele mucho más que el arrepentimiento por haber intentado y fallado. Quédate, lucha, déjalos elegir, pero dales la oportunidad de elegirte a ti. Las palabras tocaron algo profundo en Clara. Toda su vida había sido definida por otros, rechazada por otros, moldeada por voluntades ajenas. Quizás era hora de dejar de huir, de aceptar la narrativa que otros escribían sobre ella. Quizás era hora de luchar por lo que quería, aunque la batalla pareciera imposible. Me quedaré, dijo finalmente. Me quedaré y dejaré que decidan. Pero si Vicente elige a Julia, me iré con dignidad, no con amargura. Doña Teresa sonrió aliviada. Esa es la Clara que conozco. Ahora deshace esa traus y baja a desayunar. Hay una niñita esperándote. Clara obedeció, bajando con determinación renovada. Encontró a Laura ya sentada a la mesa y a Vicente leyendo correspondencias. Julia llegó minutos después, perfumada e impecablemente vestida, lanzando una sonrisa triunfante a Clara, como si ya hubiera ganado. Vicente, querido, comenzó Julia, pensé que podríamos dar un paseo a caballo hoy, como hacíamos antiguamente. ¿Recuerdas nuestras cabalgatas con Amalia? Eran tiempos tan felices. Necesito trabajar hoy, respondió Vicente sin levantar la vista de las cartas. La cosecha está cerca y hay mucho que organizar, pero Julia no se rendía fácilmente. Entonces, esta noche, una cena especial. Solo nosotros dos. Podemos hablar sobre el futuro, sobre posibilidades. Vicente finalmente la miró y había algo en sus ojos que Clara no pudo descifrar. Julia, creo que necesitamos tener una conversación. Clara sintió el estómago apretarse. Ahí viene la elección, la decisión que cambiará todo. Sí, necesitamos. Julia asintió confiada. Hace mucho tiempo deseo tener esta conversación. Doña Teresa, ¿puede llevar a Laura al jardín?, pidió Vicente. Y Clara, tú también puedes quedarte. Esto te concierne. Julia frunció el ceño confundida e irritada. Vicente, asuntos de familia no deben discutirse delante de los sirvientes. Clara no es solo una sirvienta. Vicente se levantó, su voz firme. Se ha convertido en parte de esta casa, parte de esta familia. Y necesitas entenderlo, Julia. Ahora vamos a la sala. Tengo cosas que decir que ya no pueden esperar. En la sala, Vicente se puso de pie cerca de la ventana, mirando los cafetales antes de hablar. Julia, eres hermana de Amalia, y siempre tendrás un lugar especial en nuestras vidas por eso. Pero necesito ser completamente honesto contigo. No tengo y nunca tendré sentimientos románticos por ti. Amalia era mi esposa, mi amor, y cuando murió, pensé que esa parte de mí también había muerto. Julia palideció, pero intentó interrumpir. Vicente, estás confundido, aún de luto. No estoy confundido, cortó él gentilmente, pero con firmeza. Estoy, por primera vez en 3 años, viendo las cosas con claridad. Amalia se fue, y nada que haga la traerá de vuelta. Puedo honrar su memoria, enseñar a Laura sobre quién fue, pero no puedo vivir como un fantasma el resto de mi vida. Y tú, Julia, mereces a alguien que te ame por quien eres, no por ser hermana de quien amé. Pero haríamos sentido, protestó Julia, la compostura comenzando a resquebrajarse. Misma clase, misma educación, misma familia.
Laura me conoce, me acepta, y yo miró a Clara con desprecio. Yo no soy alguna cualquiera sin nombre o apellido que apareció de la nada. Cuidado con tus palabras. La voz de Vicente se volvió peligrosa. Clara tiene más nobleza en una uña que muchos con apellidos pomposos en todo el cuerpo. Ella salvó a mi hija de una soledad que yo no sabía cómo curar. Ella trajo luz de vuelta a esta casa. Y sí, Julia, tengo sentimientos por ella. Sentimientos que no planeé, no busqué, pero que ya no puedo negar. El mundo se detuvo para Clara. Él acababa de confesar sentimientos por ella delante de Julia, arriesgando escándalo y juicio social. Vicente se volvió hacia ella ahora, sus ojos intensos. Clara, sé que esto es inadecuado para todos los estándares convencionales. Trabajas para mí, la diferencia de clase, la sociedad hablaría, pero he percibido algo en las últimas semanas. Me he dado cuenta de que las convenciones sociales no me calentaron en las noches frías. No hicieron sonreír a mi hija, no trajeron color de vuelta al mundo. Tú hiciste todo eso, dio un paso hacia ella. No te pido que correspondas mis sentimientos, no tengo ese derecho, pero necesito que sepas que existen, que eres vista, valorada, deseada, no como empleada, sino como la mujer extraordinaria que eres. Clara no podía hablar, las lágrimas corrían libremente ahora. Julia hizo un sonido de disgusto. Esto es ridículo, Vicente. Te estás rebajando, manchando la memoria de mi hermana con esta fantasía absurda. La memoria de tu hermana es sagrada para mí, dijo Vicente firmemente. Pero mi hermana ya no está aquí y yo sí. Laura está. Clara está. Y necesitamos vivir. No solo existir en reverencia a un pasado que no vuelve. Amalia no querría verme así, atrapado, solo, incapaz de seguir adelante. Amaba demasiado como para desearme eso. Julia vio que había perdido su estrategia de manipulación, sus intentos de disminuir a Clara, todo había fallado contra la determinación de Vicente. Muy bien, dijo, la voz helada. Veo que no soy bienvenida aquí. Haz tu elección vergonzosa, pero no vengas a pedir mi ayuda cuando la sociedad te dé la espalda, cuando las puertas comiencen a cerrarse, cuando Laura sufra las consecuencias de tu imprudencia. Y con eso, Julia salió de la sala en pasos furiosos, subiendo a hacer sus maletas. El silencio que siguió fue pesado. Clara finalmente encontró su voz. Vicente, no tenías que hacer eso. No tenías que arriesgar tanto por mí. Necesitaba hacerlo. Se acercó más. Porque me di cuenta de algo fundamental, Clara. El miedo al escándalo, al juicio, a las convenciones rotas, todo eso es pequeño, comparado con el miedo de vivir el resto de mi vida sin intentar, sin saber lo que podríamos ser juntos. Pero ¿y Laura? ¿Y tu posición y todo lo que construiste? Laura te ama. Cualquiera con ojos lo ve. Mi posición se basa en el trabajo y el carácter, no en a quién elijo amar. Y lo que construí no vale nada si no tengo con quién compartirlo. Él tomó sus manos. Clara, no te pido una respuesta ahora. Sé que esto es mucho, muy rápido, pero te pido que consideres la posibilidad de que perteneces aquí conmigo, con Laura, no como empleada, sino como parte de esta familia de verdad. Tengo miedo, confesó Clara. Miedo de no ser suficiente, de decepcionarte, de que Laura me pierda y sufra. Miedo de que te arrepientas cuando la sociedad empiece a cobrar. Todos esos miedos son válidos, admitió Vicente. Pero ¿sabes lo que más me asusta a mí? La idea de que te vayas, la idea de no intentarlo, la idea de que en 10 años mire atrás y me arrepienta de haber dejado que el miedo decidiera por mí. Clara miró a ese hombre fuerte y vulnerable a la vez, ofreciendo no solo su corazón, sino su vida entera, su reputación, su futuro, y se dio cuenta de que doña Teresa tenía razón. El arrepentimiento por no intentar sería insoportable. Yo también tengo sentimientos por ti, dijo con voz temblorosa. Intenté negarlos. Intenté sofocarlos porque creía que era imposible, inadecuado. Pero tú me haces sentir vista, valorada, como si finalmente tuviera un lugar en el mundo. Y eso me aterroriza y me emociona al mismo tiempo. Entonces nos aterrorizamos juntos. Vicente sonrió, esa sonrisa genuina que Clara amaba. Lentamente, se inclinó, dándole tiempo para retroceder,
Si quería, pero ella no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso suave, cargado de promesa y posibilidad, de miedo y coraje mezclados. Era el primer beso de Clara, y era perfecto en su imperfección, tímido y profundo al mismo tiempo. Cuando se separaron, oyeron una voz pequeña desde la puerta. ¿Se van a casar entonces? Laura estaba allí, doña Teresa detrás de ella, intentando sin éxito parecer que no estaba observando. Vicente rió, cogiendo a su hija en brazos. ¿Qué opinas de eso, pequeña? Me parece bien, declaró Laura. Así, Clara se convierte en mi madre de verdad, no solo mi tía. Y siempre quise una madre que se quedara. Clara extendió los brazos y Laura prácticamente saltó del regazo de su padre al suyo. Me quedaré, prometió, besando la frente de la niña. Para siempre, si me quieren. Queremos, dijeron Laura y Vicente al mismo tiempo, y todos rieron, la tensión finalmente rompiéndose en algo parecido a la alegría pura. Julia se fue esa misma tarde, sin despedidas, solo miradas de gélida desaprobación, y con su partida pareció llevarse las últimas sombras que asolaban aquella casa. Los días siguientes fueron de ajustes, de largas conversaciones sobre cómo proceder, sobre cómo lidiar con las inevitables reacciones sociales. Vicente fue directo. Quería un matrimonio real, no un arreglo secreto. Quería presentar a Clara a la sociedad como su futura esposa, enfrentar los juicios con la cabeza erguida. Clara dudaba, preocupada por las consecuencias para él y Laura, pero Vicente era irreductible. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Con honor, con orgullo, sin vergüenza. No eres un secreto que ocultar, eres una bendición que celebrar. 3 meses después, en la pequeña capilla de la hacienda, Clara y Vicente se casaron. Era una ceremonia sencilla, con pocos invitados, solo aquellos que realmente importaban. Doña Teresa lloraba abiertamente, orgullosa, como si Clara fuera hija de sangre. Laura era la dama de honor, llevando las alianzas con adorable seriedad, y algunos vecinos, aquellos que conocían a Vicente desde hace años y respetaban su carácter, comparecieron para testificar y bendecir. Clara usaba un vestido sencillo pero bonito, que doña Teresa había ayudado a coser. No tenía familia para entregarla en el altar, pero cuando comenzó a caminar sola, Laura soltó la mano de doña Teresa y corrió a sujetarla. «Vamos juntas, mamá», dijo la niña, y esa palabra, mamá, hizo correr lágrimas por el rostro de Clara. Vicente la esperaba en el altar, y cuando Clara llegó, él murmuró solo para ella oír: «Estás hermosa, parece que siempre perteneciste aquí». Los votos fueron sencillos, pero profundos. Vicente prometió honrar y proteger, amar y respetar, no como dueño, sino como compañero. Clara prometió confiar y permanecer, construir y amar, no por obligación, sino por elección. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue testimonio de segundas oportunidades, de amor encontrado en los lugares más improbables, de familias construidas con elección en lugar de sangre. La sociedad habló claro. Hubo susurros, miradas de reojo, invitaciones que dejaron de llegar. Algunos hacendados cortaron relaciones comerciales. Mujeres de la alta sociedad voltearon el rostro cuando Clara aparecía en la aldea. Pero Vicente mantuvo su palabra. Enfrentó todo con la cabeza erguida, sin vergüenza ni explicaciones. Y lentamente, muy lentamente, el escándalo perdió fuerza, porque al final el carácter habla más alto que las convenciones, y nadie podía negar que la hacienda prosperaba, que Laura había florecido, que Vicente era el hombre más feliz. 5 años después, Clara estaba en el jardín observando a Laura, ahora con 8 años, jugar con sus hermanos menores. Había 2 niños, gemelos de 3 años y un bebé de meses en brazos de Clara. La familia que ella nunca tuvo, que nunca osó soñar, estaba allí, ruidosa e imperfecta, y absolutamente hermosa. Vicente la encontró allí, pasando los brazos alrededor de ella y del bebé. «¿En qué estás pensando?», preguntó, besando su cuello. «¿En lo extraña que es la vida?», respondió ella, recostándose en él. «Hace 7 años, me moría de hambre en un camino, pensando que no tenía lugar en el mundo. Ahora tengo todo: familia, hogar,
amor. A veces todavía me pellizco para asegurarme de que es real. Es real. La volteó para mirarla. Y mereces cada pedazo de eso, Clara. Nunca dudes. Ya no dudo. Ella sonrió. Tú, Laura, los niños, ustedes me enseñaron que pertenecer no es de dónde venimos, sino quién elegimos ser y quién nos elige de vuelta. Laura corrió hacia ellos, ofegante y sonriente. Mamá, papá, ¿puedo ponerles nombre a los nuevos potros, por favor? Claro, querida. Clara, respondió, pasando al bebé a Vicente y cogiendo la mano de Laura. Vamos a verlos juntas. Mientras caminaba con su hija, no de sangre, sino de corazón, Clara pensó en cómo el rechazo, que casi la destruyó, al final la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. A veces, pensó, el amor llega cuando dejamos de buscarlo y comenzamos a vivir a pesar de su ausencia. Y cuando llega, lo transforma todo, cura heridas antiguas, construye futuros que parecían imposibles. Esa noche, después de que todos los niños durmieran, Vicente y Clara se sentaron en el porche, observando las estrellas, como hacían frecuentemente. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó él, sujetando su mano. Ninguno, respondió ella honestamente, solo de no haberte encontrado antes. Pero quizás, reflexionó él, necesitábamos los dolores que tuvimos para valorar lo que encontramos. Quizás Amalia y sus padres, todos los que te hirieron, fueron parte de un camino tortuoso que necesitaba ser recorrido para traerte hasta aquí. Clara pensó en eso. No justificaba las crueldades, no borraba los dolores, pero les daba algún sentido. Quizás, coincidió. Y quizás por eso prometo todos los días que nuestros hijos nunca sentirán lo que yo sentí, que siempre sabrán que tienen un lugar, que son amados, que pertenecen incondicionalmente. Ellos lo saben, la acercó Vicente, porque te tienen como madre y yo. Besó su frente. Te tengo a ti como esposa, compañera, amor de mi vida. ¿Cómo tuve tanta suerte? No fue suerte, dijo Clara suavemente. Fue elección. Elegiste verme cuando yo era invisible. Elegiste valorarme cuando yo era desechable. Elegiste amarme cuando creía no merecer amor. Y yo elegí confiar, elegí quedarme, elegí creer que quizás, solo quizás, merecía algo bueno. Vicente sonrió en la oscuridad. Entonces sigamos eligiendo. Todos los días, en cada momento, elegimos esto. Nos elegimos, repitió Clara. Y esas dos palabras contenían todo, promesa y presente, pasado, superado y futuro construido. Allí, bajo las estrellas que atestiguaron tantos dolores y ahora atestiguaban tanta alegría, Clara finalmente entendió una verdad fundamental. No había sido rechazada porque no tenía valor. Había sido rechazada porque las personas correctas aún no habían entrado en su vida. Y cuando entraron, cuando Vicente la encontró en ese camino, cuando Laura la aceptó, cuando doña Teresa la defendió, todo cambió. Porque pertenecer no es ser perfecta o adecuada, es ser amada por lo que se es, con todas las imperfecciones e historias dolorosas incluidas. Y en esa hacienda, rodeada de cafetales que florecían, de hijos que reían, de un marido que la elegía cada día, Clara finalmente pertenecía, no por haber cambiado quién era, sino por haber encontrado a quien la amara exactamente como era. Y ese, descubrió, era el único tipo de pertenencia que importaba, el que venía no de un desesperado esfuerzo por aceptación, sino de amor libremente dado y recibido. El rechazo la había moldeado, pero el amor había definido en quién se había convertido. Y la mujer en la que se había convertido era fuerte, amada y finalmente completamente en paz. Y así Clara, la niña que fue encontrada y rechazada, la mujer que no tenía nada más que su coraje, encontró no solo un hogar, sino una familia que la eligió todos los días. Vicente aprendió que el corazón tiene espacio infinito, que amar de nuevo no borra el pasado, solo honra el presente. Y Laura descubrió que las madres no son solo las que nos dan a luz, sino aquellas que eligen amarnos incondicionalmente. A veces, las historias más hermosas nacen de los mayores dolores, y los amores más verdaderos florecen cuando dejamos de buscar aprobación y comenzamos a aceptar quiénes realmente somos.
Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos. Y recuerda, tú también mereces ser elegido, ser amado, pertenecer. Hasta la próxima historia.